El 2025 viene cargado de cosas interesantes y hoy te voy a contar cuáles son para mí las 5 mejores inversiones o las más interesantes para este 2025. Déjame en la caja de comentarios cuáles son tus 5 inversiones para este 2025, así hacemos una comparativa. Si te interesa aprender más sobre finanzas, inversiones y negocios, acabo de lanzar un nuevo programa llamado El Triángulo de la Riqueza, donde te explico detalladamente mi metodología para generar ingresos. Es un paso a paso práctico de todo lo que yo hago y que vos podés copiar. Directamente te digo cómo realmente potenciar tus finanzas, en qué estoy invirtiendo y cómo podés hacerlo vos, y te muestro cómo crear un negocio rápido sin prácticamente capital. Y como si todo esto fuera poco, también te muestro un nuevo sistema que conecta todo lo anterior para que en piloto automático generes más dinero. Te dejo el link acá abajo en la descripción. Empecemos con estos 5 activos que resultan interesantes para este 2025 y tal vez deberías intentar seguirlos. Recordá, esto no es un asesoramiento, sino simplemente mi opinión con respecto a los activos que yo veo más interesantes. Número 5. Obligaciones negociables. El 2025 va a ser un buen año a nivel empresa, porque ya hay muchas que comenzaron con proyectos muy interesantes de cara al futuro y ven cierta continuidad en el futuro. Algunos de estos proyectos llevan ya años, otros recién comenzaron en el 2025, pero lo importante acá es que las empresas están visualizando un buen futuro en el marco normativo, legal e impositivo, y por tal motivo eso hace que se animen a invertir y se animen a generar distintos tipos de iniciativas o proyectos. Cuando las proyecciones a nivel empresarial son buenas, en términos de inversión, quiere decir que las empresas ven cierta estabilidad de cara al futuro. Esto puede generar que se animen a endeudarse más para poder hacer grandes proyectos. Como ahora hay un nuevo régimen legal para las inversiones, especialmente las grandes inversiones, esto les da más seguridad a nivel legal para desenfundar de cierta forma dinero. Esto tranquiliza a los inversores y hace que puedan comenzar a endeudarse para encarar grandes proyectos. Esto es importante porque los grandes proyectos requieren muchos años de construcción, pero también muchos años para recuperar la inversión. No es tan fácil como decir invierto y listo, sino que hay que esperar una determinada cantidad de años en estos proyectos de grandes magnitudes para poder recuperar la inversión. No es en 30 días, son años. Hay que hacer rondas de inversión, hay que juntar capital, hay que empezar a construir, hay que terminar y recién ahí empezamos a generar para recuperar esa inversión. Es decir, dependiendo de la envergadura del proyecto, puede demorar 10 años, 15 años, 5 años, 20, 30, 50, incluso 100 años. Todo va a depender del proyecto, pero son muchos años para poder recuperar la inversión y de ahí que las empresas miren mucho, pero mucho el tema del marco legal y el marco impositivo. Como muy pocos de estos proyectos son realmente a corto plazo, se necesita un marco para que se puedan desarrollar. Y para poder hacer todo esto se requiere financiación y las obligaciones negociables son una excelente forma de obtener dinero del mercado. Es un excelente instrumento para las empresas privadas. Con tasas muy interesantes, protección legal y buena liquidez, se vuelven un excelente instrumento para generar ingresos en dólares sin demasiadas complicaciones. Literalmente se trata de comprar y esperar a cobrar. No tenemos que hacer mucho más. Es un gran instrumento de renta fija garantizado por los privados y sus proyectos. Una opción a tener en cuenta. Número 4. LECAPS. Este es un instrumento muy interesante que vino para generar grandes rentabilidades en pesos que, con un dólar planchado, permite traducir esas ganancias a dólares para hacer la bicicleta financiera. Es el instrumento predilecto de los bancos, ya que lo utilizan para hacer un pasamanos. De hecho, en promedio los bancos y aplicaciones fintech como las de Mercado Pago o Alao Naranja X suelen pagar hasta 10 puntos menos que las LECAPS para quedarse con la diferencia. Algunas un poco más, otras un poco menos,
pero es para que te des una idea de cómo hacen el pasamanos y cómo se quedan con estas tasas. Por lo general, esto cambia todo el tiempo, las fintech suelen ser más benevolentes, es decir, suelen pagar tasas cercanas a lo que pueden llegar a ganar en las LECAPs, con una diferencia de 3 puntos, 5 puntos, más de eso no. Pero los bancos sí, los bancos realmente cuando ofrecen servicios de, por ejemplo, cuentas remuneradas, le sacan mucha diferencia. O, por ejemplo, en los plazos fijos también le sacan mucha diferencia. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que analizar este tipo de instrumentos. Pero bueno, nosotros podemos hacerlo también de manera directa. Es decir, nosotros podemos ir al mercado y comprar esas LECAPs y hacernos con el 100% entre comillas de la rentabilidad que están ofreciendo. Entonces, es un instrumento que, sabiendo utilizarlo, nos permite ganar más con exactamente el mismo tipo de instrumento. Generalmente estos instrumentos se suelen ofrecer en renta fija, tipo cuentas remuneradas o plazos fijos. Por tal motivo, en vez de hacer un plazo fijo, compro una LECAP. En vez de tener una cuenta remunerada, compro una LECAP. Lógicamente hay que saber hacerlo, pero bueno, es un buen instrumento para generar rentabilidad en pesos. Tienen buena liquidez y hay muchas opciones disponibles. Y es realmente muy fácil una vez que aprendes cómo realizar esta inversión. Es suscribirlas y listo. Lo puedes hacer desde cualquier app o broker. Incluso ya existen fondos comunes de inversión donde solamente se enfocan en LECAPs. Por tal motivo, ni siquiera tenemos que elegir la LECAP, sino que directamente suscribimos ese fondo y ese fondo se encarga de suscribir todas las LECAPs más interesantes. Pero bueno, todo va a depender de nosotros y qué es lo que estemos buscando hacer. Número 3. Cuentas remuneradas criptos. Como el riesgo local siempre está latente, tener cuentas remuneradas con criptomonedas estables es una opción viable si es que sabemos lo que estamos haciendo. Recordemos que en el mundo cripto podemos perder todo nuestro capital en menos de un segundo, tanto por problemas en la criptomoneda como problemas en la plataforma. Es decir, la propia cripto puede caer a cero y perdemos todo, y la propia plataforma se puede fugar con todo nuestro dinero, puede quebrar o puede pasar lo que fuere y perdemos absolutamente todo. El mundo de las criptomonedas es de muy alto riesgo y siempre podemos perder todo nuestro capital. No existe una plataforma 100% segura. Todas te van a dejar en banda cuando el mercado caiga, así que mucho cuidado. Con rentabilidades superiores a las que ofrecen las cuentas remuneradas en dólares tradicionales, las cuentas remuneradas cripto son realmente una opción que paga incluso 4 veces más, por ejemplo. Nos pagan en algunos casos el doble que las obligaciones negociables, con tasas fijas o variables, dependiendo, pero también tenemos que asumir mucho más riesgo porque son criptomonedas, repito. Es una opción simple que paga mucho más que una cuenta remunerada bancaria, que paga mucho más que una obligación negociable, pero lógicamente tenemos muchos más riesgos. Acá podemos perder absolutamente todo nuestro capital. Número 2. Criptomonedas. Cualquier criptomoneda nos puede dejar sin capital, en cero. Es decir, cualquier criptomoneda puede caer a cero y podemos perder todo nuestro capital. El 100% de las criptomonedas pueden caer a cero. Así que solamente se tiene que invertir en este tipo de activos capital que estemos dispuestos a perder, porque en cualquier segundo vamos a perder todo nuestro capital y es muy probable que perdamos todo nuestro capital. Así que mucho cuidado a la hora de invertir en criptomonedas. Sé que soy reiterativo, pero muchas personas se confían porque las criptomonedas subieron un poco y dicen este es un activo increíble porque está subiendo, pero en realidad la gran mayoría de las criptomonedas no tienen respaldo e incluso teniendo el respaldo pueden caer a cero. Así que todo tu capital está en riesgo y podés perder todo tu capital. Es un activo de muy, pero muy alto riesgo. Hoy por hoy las criptomonedas están en pausa, no han crecido mucho este último tiempo, pero estamos esperando a ver si en algún momento reacciona el mercado principalmente de las altcoins. Se prevé que en el 2025 vaya a haber un crecimiento en las criptomonedas alternativas. Con esto me refiero a cualquier criptomoneda diferente a Bitcoin. Hoy por hoy la que más creció fue Bitcoin, pero tenemos algunas altcoins que están reaccionando, pero muchas, la gran mayoría, el 80%, realmente están en pausa o cayendo. Así que se está esperando que en el 2025 las criptomonedas alternativas, las altcoins, comiencen a crecer de a poco. La clave acá está en seleccionar las criptomonedas que tengan mayor potencial.
Bitcoin, lógicamente, siempre es la criptomoneda top 1 para mantener a largo plazo. De hecho, la gran mayoría de los inversores aconsejan mantener a largo plazo Bitcoin y solamente Bitcoin. Un 95% de tu cartera tiene que estar en Bitcoin y el otro 5% tiene que estar en altcoins. Pero bueno, cada uno tiene que elegir cómo manejar su propia cartera. Número 1, acciones. Otro activo de muy alto riesgo. Acá es más difícil que pierdas todo tu capital si es que invertís en acciones reconocidas. Pero bueno, siempre está el riesgo de perder todo tu capital. Las acciones principalmente de países en vías de desarrollo o de crecimiento, como por ejemplo Argentina, realmente muestran un potencial muy interesante de cara al 2025. Por tal motivo, resulta un activo a tener en cuenta si es que queremos generar buenas rentabilidades este año. Particularmente las acciones son el activo que más me gusta de todos, no solamente porque es renta variable, sino que tienen protecciones legales en diferentes países y nos permite estar cubiertos de cierta forma ante eventuales problemas del mercado. Lógicamente, si el mercado se hace pedazos y cae un 50%, nosotros vamos a perder el 50% de nuestro capital. Pero nosotros estamos a sabiendas de que eso puede llegar a pasar. No me refiero a ese tipo de pérdidas, sino a los problemas legales, que una empresa se fugue con el dinero, que una empresa desaparezca. El tema de las acciones hace que nosotros podamos mirar los balances, podamos ver si las empresas están registradas, tengamos cierto respaldo legal, etc. A eso me refiero con el tema de los problemas. Con respecto al precio, lógicamente es renta variable, puede variar y podemos perder el 50, el 90, el 80% de nuestro capital de un día para el otro, así que mucho cuidado, es renta variable. Lo que sí es interesante es que este 2025 surge como un activo de mucho potencial, principalmente en países como Argentina, algunos países en vías de desarrollo o de crecimiento. Acá podemos meter algún ETF para no tener que enfocarnos tanto en, por ejemplo, China, Brasil, etcétera, sino que diversificar un poco más. Pero bueno, es un activo interesante a tener en cuenta si es que queremos generar buenas rentabilidades este 2025. Déjame en la caja de comentarios en qué activos estás invirtiendo vos para generar rentabilidades este 2025.